Imaginaos la España profunda de hace casi 200 años. Aldeas aisladas entre montañas, noches cerradas, rotas solo por el aullido del viento o de algo más. En ese mundo, donde la línea entre la realidad y la leyenda era borrosa, surgía una figura que helaría la sangre de Galicia y resonaría en toda España. Hablamos de un hombre acusado de crímenes atroces, de engañar a mujeres y niños para llevarlos a un destino fatal. Pero lo que lo catapultó a la leyenda no fueron sus actos, sino su increíble confesión ante un tribunal. Dijo ser un hombre lobo. Bienvenidos de nuevo a la Crónica de Vanessa. Hoy desenterramos la historia de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, considerado el primer asesino en serie documentado de España. Un caso donde la psiquiatría incipiente, la superstición popular y la brutalidad criminal chocaron de frente. Soy Vanessa y esta es su crónica. Pero para intentar siquiera comprender a una figura como Romasanta y por qué su historia caló tan hondo, tenemos que viajar a la España que lo vio nacer en 1809 y en la que cometió sus crímenes. No podemos separar al hombre de su tiempo. Romasanta nace justo después de la herida más profunda del siglo XIX español, la Guerra de la Independencia contra Napoleón, de 1808 a 1814. Una guerra total, increíblemente cruel, que dejó al país física y moralmente destrozado. Galicia, aunque no fue el epicentro constante, sufrió invasiones, batallas y la brutalidad de la guerrilla. Le sigue el reinado absolutista y represivo de Fernando VII, la llamada década ominosa. España pierde casi todas sus colonias en América, sumiéndose en una crisis económica y de identidad. En un país que mira hacia adentro, aferrándose a sus tradiciones, con una iglesia católica omnipresente que dicta la moral y las costumbres. La política es convulsa, con levantamientos liberales duramente reprimidos. Y crucial para nuestro caso, la España rural, especialmente la Galicia interior, vivía desconectada. Las comunicaciones eran pésimas. Viajar era peligroso. La mayoría de la población era analfabeta, dependiente de la tradición oral. Y en esa tradición, la superstición era la ley. Se creía firmemente en meigas, en la Santa Compaña, la procesión de ánimas, en curanderos, en maldiciones. Y por supuesto, en los lobisomes, hombres que por un maleficio se transformaban en lobos. Esto era el caldo de cultivo, pobreza, aislamiento, una sociedad traumatizada por la guerra, controlada por la religión y la tradición, donde lo sobrenatural era una explicación válida. Y en este mundo, en 1809, en la pequeña aldea orensana de Regueiro, la vida de Manuel Blanco Romasanta comenzó ya marcada por lo extraño. Sus padres, Miguel Blanco y María Romasanta, lo inscribieron en el registro parroquial con el nombre de Manuela. Durante sus primeros 8 años de vida, fue tratado y vestido como una niña. Las crónicas y estudios posteriores sugieren que Romasanta nació con una condición que hoy conocemos como intersexualidad, lo que antiguamente se denominaba de forma imprecisa como hermafroditismo. Sus características físicas externas parecían femeninas al nacer, pero con el tiempo, probablemente en la pubertad, se desarrollaron rasgos masculinos más evidentes. Imaginaos el desconcierto y el posible estigma en una sociedad rural y profundamente católica del siglo XIX, donde los roles de género eran increíblemente rígidos. A pesar de este inicio complicado y de crecer en un entorno donde la educación era un lujo, Romasanta destacó por algo poco común.
Aprendió a leer y a escribir. Esto nos habla de una inteligencia natural por encima de la media de su entorno. Físicamente, sin embargo, no destacaba por su fuerza. Era de complexión más bien menuda y de baja estatura, rondando el 1,37 m, con descripciones que hablan de facciones suaves, casi tiernas o femeninas. Como era costumbre, intentó asentarse. Trabajó inicialmente como sastre, un oficio que requería habilidad manual. A los 22 años contrajo matrimonio, buscando quizás una normalidad que su inicio de vida le había negado. Sin embargo, la estabilidad fue efímera. Su esposa falleció apenas un año después. No hay indicios que lo relacionen con esa muerte, pero marcó otro punto de inflexión. Tras enviudar en 1833, Romasanta abandona la vida sedentaria de sastre. Decide echarse a los caminos, adoptando la profesión de vendedor ambulante. Primero recorre las zonas cercanas a Esgos, su tierra natal, pero poco a poco va ampliando su radio de acción por toda Galicia y las regiones vecinas. Ser vendedor ambulante le permitía moverse, conocer gente, pero también vivir en los márgenes, sin echar raíces profundas en ningún lugar. Y es en esta vida errante donde Romasanta tiene su primer choque serio con la justicia, el que lo pondría por primera vez en el radar de las autoridades, aunque todavía no por los crímenes que le darían su oscura fama. Corría el año 1844. Cerca de Ponferrada, en la provincia de León, muere Vicente Fernández, un alguacil. Romasanta es acusado de su crimen. El motivo aparente, una deuda. El alguacil, representando la ley, había ido a reclamarle a Romasanta el pago de 600 reales, una suma considerable para la época. El encuentro acabó en tragedia, y todas las sospechas recayeron sobre el vendedor ambulante. Nunca sabremos con certeza qué ocurrió exactamente, si fue en defensa propia, un accidente o un acto deliberado. Lo cierto es que Romasanta no esperó a enfrentarse a un juicio. Fue condenado en rebeldía, es decir, sin estar presente, a 10 años de prisión, pero para entonces ya había desaparecido. Demostrando una notable habilidad para la supervivencia y el escapismo, Romasanta se refugia en un lugar remoto y abandonado, el pueblo de Hermida. Allí, durante meses, vive prácticamente escondido, conviviendo con el ganado, esperando que las aguas se calmen, que su nombre se olvide. Pero esta huida solo sería el preludio de una etapa mucho más oscura y aterradora. Tiempo después, buscando reinventarse lejos de su pasado, Romasanta reapareció en la comarca de Allariz, Orense. Adoptó una nueva identidad, haciéndose llamar Antonio Gómez, y con una habilidad sorprendente, se introdujo poco a poco en la vida social de la zona, especialmente en el pueblo de Rebordechao. Se mostraba amable y servicial. Su habilidad para leer y escribir, poco común, junto a sus maneras suaves y apariencia física menuda. Recordemos, era bajo y de rasgos considerados femeninos. Le conferían el aire de una persona instruida e inofensiva. Se mostraba especialmente atento con las mujeres, muchas solas o con hijos, llegando incluso a ejercer como tejedor, un oficio femenino. Era, en definitiva, la perfecta fachada de un lobo con piel de cordero. Mientras tanto, continuaba con su fachada de vendedor ambulante, viajando por los intrincados caminos y bosques de la región. Y fue en estos viajes donde encontró la oportunidad perfecta para sus fines. Se ofrecía como acompañante y guía, una figura tranquilizadora para aquellas mujeres que necesitaban viajar a otras provincias, a menudo con la esperanza de encontrar una vida mejor. Les prometía trabajos seguros, contactos importantes, una nueva vida lejos de la pobreza de Galicia.
Hablaba de colocarlas como sirvientas en casas pudientes de Santander, de Castilla. Incluso mencionaba a un supuesto cura amigo suyo que podría ayudar. Sus palabras eran convincentes, su apariencia inofensiva, y la necesidad de la gente era grande. Así, una tras otra, mujeres y a veces sus hijos, confiaron en Antonio Gómez y emprendieron viaje con él. Aquí comienza la macabra lista de desapariciones. Manuela García y su hija Petra, de Rebordechao, fueron de las primeras. Roma Santa se ofreció a acompañarlas a Santander. Nunca más se supo de ellas. Luego, Benita García Otero, que iba a servir a casa de un párroco, y su hijo Francisco. Desaparecidos, Antonio Arrúa, de Nogueira, y su hija Peregrina, mismo destino. Y así durante años, la lista negra de Roma Santa fue creciendo en las sombras. Josefa García, Antonia Fernández, mujeres que buscaban un futuro y encontraron la muerte en los solitarios bosques gallegos, a manos de un supuesto protector. ¿Cómo pudo operar tanto tiempo sin levantar sospechas? Roma Santa era metódico. Para cubrir sus huellas, a veces enviaba cartas a las familias de las víctimas, cartas falsas, escritas por él mismo, imitando quizás la letra o simplemente contando que habían llegado bien a su destino, que estaban trabajando y que no se preocuparan. En una época sin teléfonos, con un correo lento e incierto, y con muchas familias que ni siquiera sabían leer, estas mentiras funcionaban, al menos durante un tiempo. Pero la ausencia prolongada, la falta de noticias directas y sobre todo la acumulación de casos en la misma zona empezaron a generar inquietud. La gente comenzó a hablar en voz baja. ¿Dónde estaban todas esas mujeres? ¿Por qué todas habían partido con Antonio Gómez? Y entonces otro elemento siniestro se añadió a las sospechas. Empezó a correr un rumor persistente y escalofriante por los mercados y ferias de Galicia. Se hablaba de un vendedor ambulante que comerciaba con un ungüento milagroso, una grasa o unto de propiedades curativas. Algunos empezaron a susurrar que esa grasa no era de animal, sino humana, y las miradas recelosas comenzaron a dirigirse hacia Antonio Gómez, el amable vendedor, el acompañante servicial. La leyenda negra del sacamantecas, esa figura aterradora del folclore español que mataba para obtener grasa humana, parecía cobrar vida en los montes de Allariz. Los rumores ya no eran susurros, sino clamores, y Roma Santa, consciente de que el cerco de la sospecha se estrechaba peligrosamente a su alrededor y que su fachada de hombre amable se había roto, supo que su tiempo en Galicia había terminado. Era hora de huir de nuevo. Con la astucia que lo caracterizaba, planeó su huida, consiguió un pasaporte falso y puso tierra de por medio, abandonando Galicia, la tierra que había sido escenario de sus crímenes durante años. Su destino, Castilla. Quizás pensó que allí, lejos de los bosques gallegos y de las gentes que ya lo miraban con recelo, podría empezar de nuevo, diluirse entre la multitud. Pero era demasiado tarde. Las denuncias formales ya habían comenzado a acumularse. En 1852 se presentó una acusación clave en Escalona, en Toledo. Se alertaba sobre un vendedor ambulante que engañaba a mujeres y niños con falsas promesas de trabajo para hacerlos desaparecer. Las autoridades comenzaron a atar cabos, las desapariciones en Allariz, los rumores del unto, la descripción del vendedor. El perfil encajaba con el hombre ahora conocido como Antonio Gómez. Se dictó una orden de busca y captura. La noticia se extendió. Ya no era solo un asunto local gallego, sino un caso que empezaba a llamar la atención a nivel nacional. La caza del hombre, o del lobo, había comenzado. Finalmente, en Nombela, un pequeño pueblo de Toledo, Manuel Blanco Roma Santa fue reconocido y detenido. Era julio de 1852. Se acabaron las huidas, las identidades falsas, los años moviéndose en las sombras. Fue trasladado de vuelta a Galicia, a Allariz, el epicentro de sus crímenes, para ser juzgado. El viaje debió ser tenso,
rodeado de expectación y probablemente del odio de quienes ya lo consideraban un monstruo. Y es aquí, antes de entrar en la sala del juicio que lo haría famoso, donde debemos detenernos un momento para entender un concepto clave: la licantropía. ¿Qué significaba esta palabra en la España del siglo XIX? Tenía en realidad dos caras muy distintas, pero que a menudo se confundían. Por un lado estaba la licantropía folclórica, la leyenda, la creencia popular muy arraigada especialmente en zonas rurales como Galicia, donde se les llama lobisomes, de que ciertas personas, a menudo por una maldición, un pacto demoníaco o una herencia familiar, podían transformarse físicamente en lobos, adquiriendo su ferocidad y sus instintos depredadores. Era una explicación sobrenatural para ataques de animales salvajes inexplicables o para comportamientos humanos extremadamente violentos. Por otro lado, empezaba a abrirse paso muy tímidamente la licantropía clínica. Los médicos y los primeros alienistas, los precursores de los psiquiatras, comenzaban a documentar casos de personas que creían ser lobos o que se comportaban como tales, sin una transformación física real. Hoy lo entenderíamos como un delirio psicótico, una manifestación de una enfermedad mental grave donde el paciente pierde el contacto con la realidad y adopta la identidad de un animal. Pero en el siglo XIX, la línea entre la locura y la posesión o la maldición era muy, muy fina. Con este doble significado en mente, la leyenda aterradora y la posible enfermedad mental, podemos entender mejor el impacto que tendría la declaración de Roma Santa en el juicio que estaba a punto de comenzar en Nayarit. Un juicio que pasaría a la historia. Un juicio conocido en los anales de la criminología española como la causa número 1778, causa contra hombre lobo. Comenzó en Nayarit y se convirtió en un auténtico fenómeno mediático para la época. La sala del juzgado estaba abarrotada. La prensa nacional seguía el caso con avidez. Todos querían ver al hombre acusado de crímenes tan terribles y escuchar qué tenía que decir. El fiscal, Manuel Blanco Bastida, lo acusó formalmente de 13 crímenes: de llevarse a sus víctimas con engaños para matarlas, extraerles el sebo o unto y venderlo. Las pruebas circunstanciales eran fuertes. Las desapariciones coincidían con su presencia. Se encontraron algunas pertenencias de las víctimas. Los testimonios apuntaban a él. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba: la declaración que lo convertiría en una leyenda inmortal. Roma Santa fue al tribunal, confesó. Admitió ser autor de 9 de los crímenes de los que se le acusaba. Pero la justificación que dio dejó a todos atónitos. Declaró no ser dueño de sus actos. Afirmó ser víctima de una maldición, de un sortilegio de una bruja. Dijo que durante las noches de luna llena sufría una transformación terrible e incontrolable. Se convertía en lobo. Señor juez, lo que voy a contar es la verdad de mi desgracia. No soy un asesino por voluntad propia. Soy víctima de una maldición. Una fada, una bruja, me maldijo. La primera vez que ocurrió fue allá arriba, en la montaña de Gozo. Iba yo por el camino cuando de repente me encontré con ellos. 2 lobos enormes, de ojos fieros, que me miraban fijamente. Sentí un miedo terrible y de pronto caí al suelo. Mi cuerpo entero empezó a temblar sin control. Eran convulsiones. Me revolqué por la tierra. 1, 2, 3 veces, sin poder parar. Y entonces, en unos segundos, yo mismo era un lobo. No era yo, pero era yo. Sentía el pelo áspero cubriéndome, las garras afiladas, la sed de algo que no podía explicar. Estuve así merodeando con los otros 2 lobos durante 5 días enteros,
perdido sin saber quién era, hasta que, de repente, igual que vino, se fue. Volví a ser yo, este cuerpo que usted ve ahora, señor juez. Pero lo más extraño es que los otros 2 lobos que iban conmigo también cambiaron, se convirtieron en hombres. Eran 2 valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Ellos también sufrían la misma maldición que yo, y durante mucho tiempo salimos juntos. Las noches de luna llena éramos lobos. Atacamos, sí, atacamos y nos comimos a varias personas, pero era el hambre de la bestia. No era yo quien mataba, señor juez, era el lobo. Más tarde matizaría su declaración, hablando no tanto de una maldición, sino de una enfermedad que lo afligía. Imaginaos la escena, un tribunal del siglo XIX, escuchando a un asesino confeso afirmar ser un licántropo. Era la estrategia de un criminal desesperado y astuto, utilizando las supersticiones populares, que él conocía también para intentar salvarse. ¿O estaban realmente ante un caso de enfermedad mental? Un delirio licantrópico que la ciencia médica de la época apenas empezaba a vislumbrar. Un detalle clave en su contra fue que declaró recordar todo lo sucedido una vez volvía a su forma humana. Esto fue decisivo para el tribunal, ya que sugería que incluso si su historia de transformación fuera cierta, algo que el tribunal no creyó, era consciente de sus actos. La defensa argumentó que una confesión, aunque fuera del propio acusado, no era prueba suficiente sin más evidencias forenses, que eran muy limitadas en la época, pero el peso de las desapariciones y su propia admisión eran abrumadoras. El juicio duró casi un año, un tiempo excepcionalmente largo, reflejo de la complejidad y la fascinación que generaba el caso. La sociedad española estaba pendiente del destino del hombre lobo de Allariz. El 6 de abril de 1853 se dictó la sentencia. Roma Santa tenía entonces 44 años. El veredicto fue claro. El tribunal no lo consideró ni loco, ni idiota, ni maníaco en el sentido clínico que se empezaba a entender en la época. Lo consideraron responsable de sus actos. Fue declarado culpable de los 9 crímenes que se pudieron probar más sólidamente. La pena impuesta fue la máxima, muerte por garrote vil. Este era el método de ejecución brutal utilizado en España durante siglos, que consistía en un collar de hierro que estrangulaba al condenado. Además, se le impuso una multa simbólica de 1000 reales por cada víctima, una cantidad irrisoria que nunca podría pagar, pero que buscaba añadir una compensación económica al castigo. Parecía que el destino de Manuel Blanco Roma Santa estaba sellado. El hombre lobo de Allariz sería ejecutado, poniendo fin a su aterradora historia. Pero entonces, cuando todo parecía decidido, ocurrió algo inesperado que cambiaría el curso de los acontecimientos y cimentaría para siempre la leyenda. La noticia del juicio y la extraña defensa de Roma Santa había cruzado las fronteras. Un médico hipnólogo francés, cuyo nombre a menudo se cita como profesor Phillips, pero cuya identidad exacta es a veces debatida por los historiadores, había seguido el caso con enorme interés científico. Este doctor creía firmemente que Roma Santa no era un simple criminal, sino que padecía una forma de monomanía delirante conocida como licantropía clínica. El hipnólogo francés envió una carta directamente al ministro de Gracia y Justicia de España. En ella expresaba sus dudas sobre la cordura de Roma Santa y argumentaba que su caso merecía un estudio científico más profundo antes de aplicar la pena capital. Aseguraba haber tratado casos similares mediante hipnosis y solicitaba permiso para examinar a Roma Santa utilizando sus técnicas. Pedía, en esencia, que no se ejecutara al paciente antes de que la ciencia pudiera estudiarlo. Pero la intervención clave no se quedó ahí. El médico francés, o quizás otros interesados en el caso,
lograron que la petición llegara a los oídos de la mismísima reina de España, Isabel II. Isabel II era una monarca controvertida, cuyo reinado estuvo lleno de inestabilidad política, pero que ostentaba el poder último de la gracia real, fascinada por la peculiaridad del caso, o quizás movida por un interés genuino en las posibilidades de la ciencia, o por simple clemencia, la reina decidió intervenir. Ordenó que el Tribunal Supremo revisara el caso, y poco después firmó una orden real conmutando la pena de muerte de Roma Santa por la de cadena perpetua. Esta decisión fue trascendental, salvó la vida de Roma Santa, pero sobre todo le otorgó un estatus casi mítico. El hombre lobo no moriría en el garrote, sino que viviría para ser estudiado, o al menos esa era la intención inicial. La intervención de la reina validó, en cierto modo, la idea de que había algo especial o inexplicable en él, alimentando la leyenda. ¿Qué fue de Roma Santa después de esto? Durante mucho tiempo, la creencia popular y algunas fuentes indicaban que había muerto poco después, en 1854, en la misma prisión de Allariz donde había sido juzgado, pero investigaciones más recientes, llevadas a cabo por los historiadores orensanos Castor y Félix Castro Vicente a principios del siglo XXI, han arrojado nueva luz sobre su final. Basándose en documentos y recortes de prensa de la época, demostraron que Roma Santa no murió en Allariz. Fue trasladado a una prisión mucho más lejana y segura, la cárcel de Ceuta, en el norte de África. Allí, cumpliendo su condena perpetua, lejos de los bosques gallegos que habían sido su territorio de caza, Manuel Blanco Roma Santa murió el 14 de diciembre de 1863. La causa de su muerte no tuvo nada de sobrenatural ni de extraordinario. Falleció a los 54 años, víctima de un cáncer de estómago. Un final prosaico y doloroso para un hombre cuya vida estuvo marcada por la violencia, el misterio y una confesión que desafiaba la razón. Se desconoce qué ocurrió con sus restos, añadiendo una última capa de incertidumbre a su biografía. Pero si bien su vida terminó de forma prosaica en Ceuta, su historia estaba lejos de acabar. La figura de Manuel Blanco Roma Santa trascendió su propia muerte para convertirse en una leyenda perdurable, cuyo eco resuena aún hoy en los bosques gallegos y en la crónica negra española. Su juicio y sobre todo su confesión de licantropía lo catapultaron al imaginario popular. Se convirtió en la encarnación perfecta del lobizón gallego, esa figura temida del folclore local. Su historia se contó y se cantó en los cantares de ciego, esas narraciones populares que recorrían pueblos y ferias, llevando noticias y relatos sensacionalistas a una población mayoritariamente analfabeta. Roma Santa pasó de ser un criminal a ser un personaje de cuento de terror. Su figura se fusionó también con otras leyendas negras ibéricas, como la del sacamantecas o el hombre del saco, personajes utilizados tradicionalmente para asustar a los niños y advertirles de los peligros de los extraños. El nombre de Roma Santa se convirtió, en ciertas zonas, en sinónimo de miedo, en un susurro para evitar que los pequeños se alejaran solos. La fascinación por su caso ha trascendido el tiempo, ha inspirado novelas, ensayos, numerosas investigaciones históricas y criminológicas, documentales y películas que han intentado desentrañar el misterio detrás del hombre. ¿Fue Roma Santa realmente un enfermo mental que sufría delirios de licantropía? Era un psicópata increíblemente astuto, que utilizó las supersticiones de su época como coartada perfecta. O quizás una compleja mezcla entre ambas cosas, un producto de una vida difícil en un entorno brutal y supersticioso. Su caso nos obliga a mirar de frente a esa España del siglo XIX, tan alejada de la nuestra, pero cuyas sombras aún se proyectan. Nos hablan de la dureza extrema de la vida rural, del aislamiento, del poder inmenso de la superstición,
y el miedo a lo desconocido. Nos muestra los límites de la justicia de la época. Con una ciencia forense y una psiquiatría apenas en pañales, intentando comprender una mente que desafiaba toda explicación racional. También nos recuerda la delgada línea que a veces separa el crimen real de la leyenda. ¿Cuánto de lo que sabemos de Roma Santa es hecho comprobado y cuánto es adorno popular, exageración transmitida de boca en boca? Hoy, casi 160 años después de su muerte, la figura de Manuel Blanco Roma Santa sigue generando debate y fascinación. Es un espejo oscuro en el que se reflejan nuestros miedos ancestrales, la eterna lucha entre la razón y lo inexplicable, entre la bestia y el hombre, que quizás habitan en todos nosotros en alguna medida. El eco de sus supuestos aullidos, reales o metafóricos, todavía parece resonar en los bosques de Galicia. Y hasta aquí la compleja y oscura crónica de Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo de Allariz. Una historia que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Fue un monstruo? ¿Una víctima de su mente? ¿O ambas cosas? Me encantaría leer vuestras teorías y reflexiones en los comentarios. Como siempre, ha sido un placer sumergirnos juntos en las sombras de la historia criminal española. Si os ha interesado este caso y queréis seguir explorando conmigo otras crónicas olvidadas o impactantes, no olvidéis darle un like a este vídeo, que me ayuda muchísimo a saber qué contenido os gusta más. Y si aún no formáis parte de esta comunidad de cronistas, os invito a suscribiros y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que haya un nuevo caso que desentrañar. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro apoyo y por acompañarme en este viaje. Os espero en la próxima crónica. ¡Hasta pronto!